Hola, ¿qué tal? Quiero hacer un vídeo sobre consejos prácticos para dominar el cerebro. Ya sabemos que el cerebro tiene un dominio impresionante sobre nosotros, que el cerebro consciente solo es el 5% y el subconsciente el 95%, que somos un pequeño jinete encima de un gran elefante, pero hay algunas fórmulas que nos sirven para mejorar nuestro control de las emociones del cerebro y de las cosas que hacemos y que no hacemos. Por eso quería hacer un vídeo específicamente sobre el cerebro y de una forma práctica. Cosas generales rápidamente. Sabemos que no hay naturaleza humana y que todo lo que somos nosotros es aprendido. Hasta los miedos son aprendidos. Segunda cosa, lo que hemos dicho, 5% consciente, 95% subconsciente. Funcionamos sobre unos programas que nos han instalado hasta los 7 años de vida, digamos que desde los 0 a los 7 años vivimos en un estado de hipnosis y ahí se nos graban las emociones para lo bueno y para lo malo. Se nos quedan grabadas en una cinta de cassette y luego, ¿cómo hacemos para grabar por encima de esa cassette? ¿Tenemos alguna posibilidad? Bueno, la realidad es que es difícil, pero se puede. Uno de los métodos que te diría yo es que hagas listas de pensamientos, es decir, ¿qué tipo de pensamientos tienes? ¿Tienes pensamientos de que puedes hacer las cosas? ¿Tienes pensamientos limitantes? ¿Tienes pensamientos angustiosos, placenteros? Haz una lista de qué tipo de pensamientos y cuáles te ganan y cuáles superas, pero hay siempre una serie de pensamientos en una lista que son los que realmente te amargan la vida, son los que acabas centrando en el problema y nunca en las soluciones. Analizar esos pensamientos que generalmente tienes es buenísimo para poder salir de ese bucle y grabar por encima de esa cinta de cassette que tenemos instalada. Más cosas, algo obvio, hábitos. Esto es una cuestión de hábitos, de disciplina, de hábitos y disciplina. Si te levantas a la hora que quieres, si haces lo que te salga, improvises cada día, realmente a tu cerebro le estás dando inputs de cualquier forma y que vas a la deriva. La gente que le va bien no es que hace las cosas bien un día, es que hace las cosas bien muchos días y además es súper disciplinada y encuentra la disciplina, digamos, su pequeño placer. Hacer cosas incómodas no le gusta a nadie, pero el que las consigue hacer, desde luego, avanza mucho más en la vida. Tercera cosa, intenta alterar tu pasado. Al final sabemos que mi pasado es el recuerdo que yo tengo de mi último recuerdo, que es a su vez el último recuerdo, de un pasado, o sea que al final nos estamos torturando o traumatizando por un pasado que seguramente lo hemos alterado. Es decir, que el pasado del que nos acordamos seguramente no fue como nosotros lo recordamos. Así que, si es así, podemos intentar alterarlo para bien. Podemos intentar pensar, oye, mi padre era muy severo, mi madre era muy improvisaba mucho las cosas, pero yo he tenido la suerte de captar de los dos y me ha hecho una persona, lo que sea. Así que, echando la vista atrás al pasado, sabiendo que es alterable, podemos alterarlo. Nos tenemos que contar otra historia, pero otra historia mucho más beneficiosa para nosotros. Si cada vez que nos centramos en una historia la vamos agravando y hacemos que el pasado, que ni siquiera pasó, fue más grave, nunca vamos a salir del hoyo. 4. Hacer visualizaciones. Hay que intentar visualizar las cosas y si son como si fueran en el momento, mejor. Es decir, voy a cambiar de trabajo. En lugar de voy a cambiar, he cambiado de trabajo. He ganado 1000 euros. He estudiado mucho. Y eso hay que visualizarlo en tu cerebro. Se han hecho experimentos con personas que les llevaron a un ambiente de los años 50. El 90% de ellos, cuando salieron ahí después de vivir un mes, tenían mejor memoria, tenían hasta más fuerza. Así que el entorno donde vives, lo que visualizas, es decir, el cerebro no distingue exactamente lo que es real y lo que es imaginario. Así que vamos a aprovechar esa cualidad del cerebro y vamos a ponerla a nuestro favor. Otro punto, estado de hipnosis o relajación. Como hemos hablado al principio, cuando somos pequeños, en los primeros años de vida, vivimos una especie de hipnosis y vamos aprendiendo y grabando todo nuestro cerebro. Así que hay formas en las que tú intentas relajarte, por ejemplo, cuando te acabas de despertar o cuando te vas a dormir, estás en unos estados de ondas cerebrales muy bajos y en estos estados cerebrales de ondas
de ondas cerebrales muy bajos, puedes ponerte grabaciones que tú mismo te hagas y que van a penetrar muy dentro, van a penetrar no en tu cerebro consciente, sino en tu cerebro inconsciente. Te puedes decir, oye David, vas a ser una persona sin miedos, vas a vencer la ansiedad, vas a ser una persona empática, humilde y además vas a ser feliz. Y eso un día tras otro, son inputs, son golpes directos al subconsciente, que sabemos que el subconsciente siempre gana. Es una forma de actuar directamente sobre el subconsciente. Ahí tenemos los estudios de Bruce Lipton o de Joe Dispenza que os pueden ayudar mucho. Otra de las cosas claves es analizar tus traumas. Todos consideramos que somos personas distintas de hace 20 años, pero muchos vivimos con traumas que pasaron hace 20 años. O sea, no tenemos nada que ver, pero sin embargo nos hemos traído esos traumas de hace 20, 30, 40, 50 años, los que sean. Hay que intentar identificar esos traumas para poder tratarlos. Si tú te clavas un clavo en el pie, te metes un clavo en el pie y no te lo sacas, pues le podrás dar cremas, betadine, lo podrás limpiar, pero siempre tendrás el clavo ahí, siempre estará metido. Así que lo ideal para curarlo es sacarte el clavo. Yo el problema que veo a este método es que a veces no sabes cuándo te clavaste ese clavo. Si se murió tu padre o tuviste un suceso muy grave, obviamente el clavo o uno de los clavos es ese. Pero a veces no sabes cuál es o cuáles son. No sabes si es cuando tu madre le hizo más caso al perro que a ti, no sabes si es cuando te dejaron solo en el colegio, no sabes si fue cuando te pegaron en el colegio. O sea, hay un conglomerado de cosas que no te permiten analizar cuáles son exactamente tus traumas. Y ahí es mucho más complicado, va más de cambiar de mentalidad, de alterar el pasado, de cambiar los hábitos, de cambiar la actitud, los motivos, la motivación. Ya es más que curar el clavo, necesitas ya fortalezas de otro estilo. Más, yo te diría que practiques el método Wim Hof. El método Wim Hof te va a servir mucho para temas de salud, para temas de problemas autoinmunes, digamos, de enfermedades generadas por tu propio sistema inmunológico, pero sobre todo yo lo utilizo para la ansiedad. Ya indagaremos más sobre este sistema, pero simplemente es un sistema de frío, por un lado meterse en frío y por otro lado sobre todo hacer respiraciones. Haces 30 respiraciones, exhalas y ahí te quedas sin aire e intentas aguantar lo máximo posible. Simplemente con eso quitas mucha ansiedad. Más cosas, y una de las más sencillas: cuando venga un pensamiento malo, que sepas que te va a dominar, que tienes súper comprobado que te va a eliminar, no le permitas entrar, no le permitas ni una décima de segundo. Una décima de segundo es mucho. Tienes que quitártelo fuera, fuera, fuera. Cuando veas que no intentes razonar, porque sobre ese tema ya lo has razonado mucho y siempre te acabas ganando, siempre te acabas hecho polvo, siempre acabas llegando a las mismas conclusiones. Así que cuando entren temas o problemas que sabes que te van a ganar, échalos, no les dejes estar ni un segundo en tu cabeza, porque al final te van a generar angustia, ansiedad y las sensaciones de siempre. Yo te diría que hace 25 o 28 años practiqué el método de control mental Silva, que no sé cómo se llama, el método Silva. Y por una serie de movimientos, de contar del 1 al 10, de unas formas muy especiales, muy especiales no, muy sencillas, conseguías estar en unos niveles de relajación muy profundos y eras capaz realmente de hacer cosas que prácticamente pensabas que había un Dios que movía el universo, que yo, como ya sabéis que soy muy ateo, lo dudo mucho. Lo que me llama la atención de ese tema es que yo lo he vivido, he visto cómo funciona, y sin embargo llevo 28 años sin practicarlo. Así que eso os suena, ¿no? ¿Por qué nos autosaboteamos tanto? ¿Por qué sabemos algo que funciona, sabemos que algo funciona y no lo ponemos en práctica? ¿Y por qué no hablamos del nocebo? Sabemos que cuando cogemos un medicamento y leemos las contraindicaciones del medicamento, el 30% de esos pacientes que lo leen desarrollan alguno de esos síntomas. Es más, aunque toman una pastilla de nada, aunque tomase una pastilla de azúcar o de nada, también desarrollarían esos síntomas. ¿Qué significa? Que los pensamientos tienen efectos fisiológicos.
Así que, por un lado, conocemos muy bien el placebo, cuando pensamos que algo, una pastilla de algo nos va a dar beneficios positivos, eso tiene efectos positivos, pero una pastilla de nada o pensamientos negativos tienen efectos fisiológicos negativos. Así que pensamientos negativos, pesimistas, angustiosos, ansiosos, esos te van matando en vida. Hay que procurar no dejarles entrar o tenerlos lo menos posible. Hay que procurar tener pensamientos positivos, optimistas, alegres, solo por razones prácticas, aunque tu vida no sea fácil como no lo es la de nadie. Solo por razones prácticas, a nivel fisiológico es mucho mejor centrarse en los pensamientos positivos, en las cosas buenas que tienes y no en las cosas malas. Más cosas, cortas aquí un poco. Por supuesto, y esto también tiene que ver con la epigenética, es decir, por encima de la genética, yo no quiero animar a nadie a que no se trate de un cáncer ni cosas, absolutamente nada por el estilo. Yo lo que quiero es que vayáis al hospital, que aprovechéis la ciencia, los avances tecnológicos. Ese tema, o sea, que yo piense que los pensamientos tienen efectos positivos o negativos sobre el cuerpo, eso está claro y está más que demostrado. Otra cosa es que yo incite a que no vayáis al médico y descubréis que los pensamientos, esas tonterías a mí no me gustan nada. Como ayuda, como pequeña ayuda, ok, como recurso prioritario, cero. ¿Más cosas sobre el cerebro? Bueno, obviamente somos más justificadores que razonadores. Nuestro cerebro intenta que tengamos razón. A nosotros nos encanta tener razón y por eso yo no hice esto porque tal, porque cual, porque yo pensaba, porque tal, porque cual, en lugar de razonar. Tampoco nos gusta no tener la razón, tampoco nos gusta fracasar, tampoco nos gusta equivocarnos, pero a veces ya lo decimos, no pasa nada, si que te equivocas, lo reconoces y al final todo el mundo se equivoca. Lo que pasa es que parece que es una frase hecha, pero es así, todo el mundo se equivoca, tiene sus debilidades y algunos lo expresan más, lo expresan menos, pero al final todos sufrimos o disfrutamos o lo que sea de las mismas cosas. Importante también, ¿por qué dejamos cosas para luego? ¿Por qué procrastinamos? Yo diría que es porque el cerebro al final tiene una dicotomía. Hacer cosas placenteras o hacer cosas incómodas y al final el cerebro elige el placer sobre el dolor. Lo importante de no procrastinar, de no dejar cosas para luego, es que cuando tienes un plazo, es decir, tienes que hacer una cosa, pero hay un plazo, tienes que entregar un trabajo en la universidad o tienes que hacer un trabajo en el área laboral, tienes unos plazos, pues lo vas dejando, pero al final, como dicen, viene el monstruo del pánico y acabas esforzándote y llegas justo a tiempo para cumplir con ese plazo. ¿Cuál es el problema? Que las cosas más importantes en la vida no tienen plazo. No tiene plazo cuando hablar con tu padre, no tiene plazo cuando hablar con tu hijo, no tiene plazo cuando decidir cambiar de vida, no tiene plazo hacer un plan de vida, no tiene plazo buscarte un motivo, no tiene plazo empezar a estudiar inglés, no tiene plazo cambiar de trabajo. Así que las cosas más importantes, las que verdaderamente condicionan nuestra vida, no tienen plazo. Por eso digo, al final el que controla su cerebro tiene controlada su vida. Y el problema generalmente no lo tienes contra los demás, el problema lo tienes contigo mismo. Como decíamos en algún vídeo, si todos los marrones te quedan a ti, es que el marrón lo tienes tú y principalmente lo tienes aquí. Así que si tienes el cerebro controlado o lo más controlado posible o lo más equilibrado y utilizas alguna de estas técnicas que yo te he explicado, algunas tendrán más sentido para ti y algunas menos, tendrás quizás una sensación de control y puedes llegar a tener una sensación de felicidad, porque para mí la felicidad no es más que la sensación de serlo. La felicidad no es más que la sensación de serlo. Y por cierto, no eres malo para recordar los nombres de los demás. Si te ofreciesen 1 millón de euros o de dólares por recordar los nombres de las 10 próximas personas que vas a conocer, seguro que lo recordarías, simplemente no tienes la motivación para hacerlo. Así que cuando decimos que me olvido de las cosas, no, lo que pasa es que no tenemos el suficiente interés, el suficiente motivo, la suficiente motivación para acordarnos. Así que somos muy capaces de todo. Si hay personas que lo han hecho, nosotros también podemos hacerlo. Si hay personas que han salido de depresión, nosotros también podemos. Si hay personas que
supera la ansiedad, nosotros también podemos. Si hay personas que superan la falta de confianza, nosotros también podemos. Si hay personas que cambian su vida, nosotros también podemos. Así que esa es la regla. Si alguien puede, nosotros también. ¿Vale? Venga, a por ello. Un abrazo.